Buenas tardes. El día de hoy vamos a exponer sobre investigación cuantitativa e investigación cualitativa. El grupo de aprendices está conformado por Daniel Eduardo Ducuara, Ariana Giselle Mateus, Mirlis Nerio Parra y quien les habla, Mayra Fernanda Paltamosos. Somos aprendices del programa Tecnólogo en Gestión Empresarial de la ficha 2065-216 del SENA. El contenido que vamos a encontrar en esta exposición es la investigación cuantitativa, características de la investigación cuantitativa, ventajas y desventajas de la investigación cuantitativa y dos ejemplos de la investigación cuantitativa totalmente analizados. Continuando, vamos a encontrar la investigación cualitativa, sus características, las ventajas y desventajas de la investigación cualitativa y dos ejemplos totalmente explicados sobre la investigación cualitativa. Bueno, la investigación cuantitativa es aquella que implica el uso de herramientas estadísticas y matemáticas para obtener resultados. Siempre es concluyente, trata de cuantificar el problema y entender qué tan generalizado está mediante la búsqueda de resultados proyectables. ¿Esto qué quiere decir? Siempre vamos a obtener un resultado, nunca va a decir que no hubo una conclusión o que hizo falta algo. Siempre vamos a tener un resultado, el resultado siempre va a ser numérico y va a ser totalmente proyectado, es decir, que podemos tener una conclusión, lo podemos analizar, podemos describirlo. Siempre van a haber una relación numérica entre las variables del problema y la investigación. Los datos analizados siempre van a ser cuantificables. Entonces, esto es lo que nos quiere decir que hay números. Correcto. Es descriptivo, entonces al ser descriptivo vamos a poder llegar a una conclusión. Analiza y predice el comportamiento de la población. Entonces normalmente tomamos X cantidad de personas con ciertas características a las cuales les aplicamos el método cuantitativo y basados en las respuestas obtenidas podemos generalizar que la mayoría de la población tomada del muestreo piensa de manera similar a las personas encuestadas. La investigación cuantitativa se centra en una causa y un efecto, lo que es lo mismo, se basa en la aplicación de un estímulo para obtener respuestas. Entonces, siempre van a haber preguntas cerradas, siempre vamos a encontrar un resultado y pues el estímulo es, normalmente se aplica a temas de interés. Entonces, un nuevo producto, un nuevo servicio, una nueva aplicación, un nuevo sabor de un producto, colores, etcétera. Siempre, pues normalmente siempre como que le dan a uno como una muestra gratis de la posibilidad de que ese producto salga a la venta y basados en eso que nosotros recibimos es que podemos dar una respuesta objetiva de la encuesta que nos están aplicando. Siempre generalizan, entonces como les explicaba, un ejemplo de si vamos a aplicar una encuesta basados en 2.000 personas, el muestreo sería, o la muestra sería el 10%, que serían 200 personas. Cuando logremos tener la respuesta de las encuestas de esas 200 personas y tener un resultado cuantitativo o calificable, podemos generalizar que el promedio de las 2.000 personas que tenemos pensadas, pues nos van a dar esa respuesta. Las ventajas del método cuantitativo, pues que son generalizados, la información siempre pues es para un número grande de participantes, la clasificación siempre es para el uso del mercado, estudio de mercadeo, siempre hay un formulador que pues permite hacer la manera pues medible, el enfoque cuantitativo proporciona cifras concretas que son útiles a la toma de decisiones empresariales. Las desventajas es que muchos tipos de información que son difíciles de obtener, en especial cuando piden datos como muy personales de las personas encuestadas. A menudo la información hay factores contextuales que ayudan a interpretar los resultados y el gran error es cuando llegan al análisis de los resultados obtenidos. Si se equivocan, pueden cometer un error al momento de
lanzar un producto o servicio. El primer ejemplo que tenemos es la disminución de la tasa de nacimientos o de natalidad en Colombia durante 20 años, desde el 1998 al año 2017. Entonces podemos encontrar que la tasa de natalidad disminuyó un 8,26% desde el 98 al 2017. Se observa que los embarazos en las mujeres del año 98 era de 2,68 embarazos en el año, es decir, que normalmente habían 3 hijos o más en un hogar. Para el año 2017 el promedio de embarazos es de 1,83, encontrando hogares en su mayoría de 2 o un solo hijo. En muy pocos casos se dan embarazos o se dan familias de más de 2 hijos. El análisis pues continúa diciéndonos que para el año 2017, en comparación con el año 1998, hubo un valor de 71.242 nacimientos menos. Lo único que se ha mantenido durante estos años es que la tasa de natalidad de niños de sexo masculino siempre ha sido mayor, entre un 16.000 y un 18.000 números de nacidos. ¿Eso qué nos quiere decir? Que, por ejemplo, en el año 2013 el total de nacidos fueron de 649.742, de los cuales 333.299 fueron hombres y solo 316.443 eran mujeres. El segundo ejemplo de investigación cuantitativa que colocamos es el incremento del uso del Internet en los últimos 14 años. Como podemos observar, la gráfica siempre ha sido ascendente. Eso nos dice que en el año 2005 solo habían 1.100 millones de internautas conectados. Para el año 2007 y 2008 el incremento fue de 188 millones. Para el año 2008 al 2009 el incremento fue de 202 millones de personas conectadas o internautas, siendo el año con mayor incremento en la década del 2000 al 2010. Para la década del 2010 al 2020 encontramos que el incremento en el año 2016 al 2017 fue el mayor, teniendo un total de incremento de 356 millones comparados el uno al otro. Eso quiere decir que en el año 2016 habían 3.345 millones de personas conectadas y para el año 2017 la cifra aumentó a 3.701 millones de personas conectadas. El incremento durante el año 2013 al 2014 es de solo 184 millones de personas, siendo el menor de la década. El total aproximado de internautas conectados para el año 2019 cerró con 4.131 millones de internautas conectados. También podemos analizar el mercado y es por la facilidad que hay ahora de obtener el servicio del Internet. La mayoría de las casas de estrato 3 en adelante y pues también en estratos 1 y 2 tienen acceso al Internet de manera más fácil. También tenemos métodos diferentes de conexión. Es decir, en una casa podemos encontrar perfectamente 4 celulares, 2 computadores. Entonces, eso va sumando. Y puede que solamente una familia esté consumiendo un total de 6 puntos de conexión. 24/7. Entonces, eso permite que el incremento siempre sea superior, siempre vaya en aumento por las facilidades de compra de tecnología, las facilidades del acceso a Internet y también eso, pues las necesidades de conectarnos, ¿correcto? La investigación cualitativa, pues, por el contrario, es un procedimiento metodológico que utiliza palabras, textos, discursos, dibujos, gráficos e imágenes para comprender la vida social. Esta siempre se da en un entorno natural, siempre el investigador tiene que estar muy atento a los pequeños detalles, no simplemente responde en una encuesta o un cuestionario, es ver cómo está la actitud de la persona que estamos encuestando, a la que estamos entrevistando, a la que estamos aplicando el método de investigación. Muchas personas no responden las encuestas o los cuestionarios de afán, y eso también nos perjudica y en eso pues se basa la investigación cualitativa, en fijarnos en esos detalles puntuales que no quedan plasmados en una hoja, simplemente son detalles que podemos ver mediante la observación de persona a persona. Como se dan cuenta, se dan en un contexto natural,
no es un fenómeno a estudiar, implica el desplazamiento del sujeto investigador. En este caso, el investigador busca al investigado, al quien le vamos a aplicar el método. En la parte cuantitativa podemos encontrar encuestas en internet, podemos encontrar encuestas por diferentes medios. En este caso no, en este caso es necesario que el investigador esté frente a frente con la persona que está respondiendo a la encuesta para darnos cuenta, como les digo, de los pequeños detalles hacen la gran diferencia en este método. Este método pues también pues tiene un riesgo, es de verse interferida por prejuicios o juicios de valor, porque muchas veces los investigadores también como que coaccionan un poco las respuestas y muchas veces también por salir del paso como rápido, como tengo mucha afán, no me interesa, responden de afán y no pasa nada. Entonces es un método que toca tener cierto cuidado. Las ventajas y las desventajas, bueno, el uso de preguntas abiertas le permite al investigador entender detalles, actitudes y comportamientos de las personas, conocer sus experiencias y pues asimismo tener en cuenta todo el proceso. Permite la identificación de fenómenos nuevos, puede proporcionar una comprensión más profunda del objeto en estudio, proporciona información individual. Eso es una ventaja y una desventaja. ¿Por qué? Porque al ser una información individual me va a costar muchísimo trabajo llegar a una conclusión. Proporciona información verbal que a veces puede convertirse en estadísticas. Es ahí donde el investigador tiene que estar muy pendiente a los detalles. Yo puedo decir de manera muy concreta sí, o puedo decir sí, que realmente para mí sería un tal vez, para mí como investigador sería un tal vez, o sí, como con más vista de no. Entonces ahí es donde el investigador tiene que estar muy atento. Las desventajas es que no se puede generalizar la población, es decir, que todo lo que se diga, si solo aplico 10 encuestas, solamente a 10 personas le funciona, no puedo masificar la información, es la diferencia con la cuantitativa. La calidad de la investigación del mercado depende en gran medida de las habilidades individuales del investigador, entonces no coaccionar a la persona a la que le estamos aplicando la encuesta o la entrevista, darle su tiempo, simplemente dedicarnos como a observarla para ver cómo va reaccionando a las preguntas que va encontrando o en el formulario o en lo que yo le estoy preguntando. El volumen de datos obtenidos siempre es mucho mayor, entonces eso va a afectar muchísimo al momento de cuantificar o de llegar a una recolección de datos, pues me va a tomar muchísimo más tiempo llegar a una conclusión. Este es el ejemplo 1 de la investigación cualitativa. Bueno, aquí es un cuestionario de comida rápida. Como se dan cuenta, el cuestionario también se puede medir, se pueden sacar estadísticas de las primeras 4 preguntas, pero la pregunta 5 queda abierta. Esta es la parte cualitativa de este cuestionario. Entonces, si bien lo demás lo puedes poner en estadística rápidamente, esta parte no. ¿Por qué? Porque está sujeto a la respuesta. No todo, si bien es cierto, la pregunta es ¿qué bebida acompaña su comida favorita, su comida rápida favorita? Pues las respuestas pueden ser variadas, pueden ser múltiples. Gaseosa light, gaseosa normal, gaseosa cero, tal sabor, té, té light, té de esta marca, té de esta otra marca, agua con gas, agua con limón, agua sin gas, agua manantial, agua tal, agua. Entonces es ahí donde la pregunta nos genera cierto proceso de demora al momento de cuantificarlo. Como se dan cuenta, se puede cuantificar tomando las respuestas, se pueden sacar estadísticas, pero pues nos va a tomar muchísimo más tiempo. El ejemplo de la investigación cualitativa es una entrevista. La entrevista pues se basa en estar frente a frente con la persona, hacerle las preguntas y estar pendiente de los detalles. Yo no le entrego esa entrevista para que me la diligencia escrita, no, es oral. Entonces muchas veces por eso graban las entrevistas, para poder ver esos detalles, esos gestos que son importantes al momento de hacer una estadística de este tipo de datos. Este ejemplo es de estudiantes que vienen de otras ciudades o municipios a estudiar a una ciudad principal, o sea, pongamos el ejemplo Bogotá,
y cuántos de ellos después de que llegan continúan en el proceso. ¿Qué pasa con ese tipo de entrevistas o de mediciones? Que hace necesario o hace posible tener la capacidad de hacer otra segunda entrevista pasado un tiempo prudente. En este caso nosotros llegamos a la conclusión de hacerlo 2 años después, 4 semestres después. ¿Qué pasa? Después de haber hecho la entrevista a los estudiantes que vienen de otras ciudades, podemos esperar 2 años o 4 semestres para ver cuántos de la cantidad de los estudiantes iniciales que nos respondieron en esta encuesta aún continúan en su proceso de formación. Eso sí nos ayuda a masificar o a cuantificar, a sacar una estadística viable. Pero pues como se dan cuenta, el tiempo es largo, son 2 años. Entonces digamos que para un estudio de mercado que sea rápido, que sea urgente, no funciona la cualitativa. Muchas gracias. Bueno, aquí van a encontrar la bibliografía e infografía que utilizamos para conseguir nuestra información. Agradecemos su tiempo. Que tengan una feliz tarde.